El anticristo no va a ser un personaje religioso, va a ser un líder político y económico y militar, que va a solucionar problemas de economía, va a solucionar problemas, bueno, va a hacer señales y milagros mentirosos. Y el líder religioso que surge de Roma, de acuerdo a Apocalipsis 17, ¿cómo sabemos que surge de Roma? Porque dice en Apocalipsis 17 que esa ramera es la gran ciudad que está sentada sobre 7 colinas. Y la única ciudad en el mundo asentada sobre 7 colinas es Roma. Entonces vemos cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a unir. Entonces esta mujer representada por el tema religioso está en la Biblia montada sobre la bestia. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, los próximos años o los próximos meses, el poder religioso va a resurgir en el mundo con más poder que nunca. Va a suceder algo en Roma, que el próximo papa, ¿verdad? Si no es o si no se equivocó Malaquías, va a ser el falso profeta, Apocalipsis 13, del 11 al 18. Entonces, este líder religioso montado sobre la bestia, que es el anticristo, va a dominar la religión a la política durante tal vez 2-3 años. Va a hacer milagros el próximo papa. Mentirosos, ¿verdad? Milagros. Muchos creen, teólogos que estoy ahorita leyendo, muchos creen que va a ser un ser extraterrestre. O que a esa persona se le van a dar poderes como se les dieron en el Antiguo Testamento, en Génesis 6, cuando los ángeles se mezclan con las mujeres, nació una raza híbrida en la Biblia que le llamó los Nepilim, que se tradujo los gigantes o los refaitas de Rafaim. Y cuando Moisés entró a la tierra de Canaán, estaba llena de gigantes. Casi todas las tribus cananitas eran gigantes, de 4,50, 5 metros. Estuvieron 1000 años habitando en la tierra gigantes, mezclas híbridas de ángeles con mujeres. El rey David, en 2 de Samuel 21, fue el que los acabó a los gigantes. Entonces, veamos que estas mezclas híbridas se pueden repetir porque Cristo dijo, como en los tiempos de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando Cristo venga, tal vez haya una mezcla demoníaca, porque dice la Biblia en Apocalipsis 11, que el anticristo surge del abismo, la bestia que sube del abismo, que es el abismo, la habitación de los demonios. El infierno es otra cosa, el infierno es donde están los espíritus humanos esperando el juicio final. En el abismo están los demonios y en el Tartarus, 2 de Pedro 2, están los ángeles que se metieron con las mujeres en Génesis capítulo 6. Entonces todo este panorama se está formando y nos damos cuenta qué cerca estamos ya del arrebatamiento de la iglesia. Y se los digo porque se los dije a mis hijos hace 4 días antes de venir. Estábamos comiendo, les dije, quiero decirles algo, hijos míos, ustedes tienen papá cristiano, mamá cristiana, pero Dios no tiene nietos. Aunque yo quiero y que espero, y todo padre cree que los hijos son cristianos, les quiero decir lo siguiente: si viene mañana y mamá y yo desaparecemos y se quedan ustedes aquí en la casa solos, ya saben por qué, porque no eran cristianos. Y me dijo mi hija Salem, de 18 años, oye papá, ¿y cómo podemos saber que somos cristianos? Porque yo me quiero ir con ustedes en el rapto. Dije, bueno, número 1, el cristiano, te voy a dar 3 señales que eres cristiana. Número 1, el cristiano lee la Biblia. El cristiano lee la Biblia, medita en la Biblia, ama la Biblia, tiene hambre por leer la palabra de Dios. Si tú te dices cristiano y vienes hasta la iglesia el domingo como ahorita, y entre semana nunca abres la Biblia, no es cierto que eres cristiano. Porque cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, sentimos que necesitamos hacer contacto con este libro. O sea, es una cosa que sobrepasa el entendimiento. Necesito leerla, algo, ¿verdad? Y me encanta oírla y estudiarla. Número 2, el cristiano ora. Yo les dije a mis hijos, ¿ustedes tienen una vida de oración? Antes de acostarse, ¿hablan con Jesús? Cuando se levantan, ¿hablan con Jesús? ¿Han ido a reuniones de oración? ¿Les gusta orar? ¿Les gusta comunicarse con Dios? Y número 3, el cristiano le habla a la gente de Cristo. Si tú dices que tú eres cristiano y desde que te convertiste a nadie le has hablado de Cristo, tu cristianismo es una religión, no es el cristianismo bíblico. No eres nacido de nuevo. Eres religioso, pero no eres cristiano. Y si viene el arrebatamiento hoy en la tarde y desaparecemos millones de personas,
tú te quedas a la gran tribulación que se viene como jamás el mundo la ha conocido. Tsunamis, meteoros, lluvia de meteoros, el meteoro que cayó en los montes Urales allá al noreste de Rusia no va a hacer nada. Era un meteoro el que cayó ahora en febrero, que tenía el potencial de 4 bombas atómicas. Como no explotó porque no era radiactivo, más de 10,000 kilómetros alrededor, los vidrios se cimbraron por una cosa que no era más grande de aquí donde está la pared. Imagínense un meteoro más grande. Dicen que fueron los meteoros los que desaparecieron los dinosaurios en la península de Yucatán hace millones de años. Entonces, todo lo que se viene sobre el mundo es terrible. Es hora de volverse a Dios y tomar en serio a Dios. Ya deja de jugar con Dios, deja de poner tus ojos en el mundo, ven a la palabra de Dios, arregla las cosas con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, ponte en paz con Dios, porque los tiempos se vienen como nunca se habían venido. Y esto es precisamente lo que el capítulo 11 de Hebreos nos ofrece. Podríamos llamar una galería de héroes, de hombres como tú y como yo, con pies de barro, que le creyeron a Dios, pero no hay forma de saber que hemos creído si no obedecemos lo que la Biblia dice. Si tú sabes que debes amar a tu esposa y no tratarla como sirvienta ni como una esclava, es porque estás obedeciendo Efesios 5:22. Amen maridos a sus mujeres. Si tú eres joven y no te has casado y te sometes a tus padres, aunque tus padres no sean cristianos, y los obedeces, es que lo haces por el Señor, es porque tienes al Espíritu Santo, porque obedeces la palabra de Dios. Si eres cristiana y estás sometida a tu esposo y respetas a tu esposo y no lo insultas, ni te vengan ni le das chadorrazos ni lo correteas con el sartén, es porque eres cristiana, porque tienes un espíritu que puede de poder y de dominio propio. Entonces, si no hay obediencia en lo que la Biblia tú sabes que dice, tu fe es la fe de los demonios. Ven qué importante es esta serie de saber si realmente la fe que profesamos es la fe de Dios. Muy bien, vemos aquí en el caso de Abel, que es el primer ejemplo que nos da Hebreos 11:4, que Abel se acercó a Dios a través del derramamiento de sangre, porque Adán y Eva les enseñaron a Caín y Abel cómo deberían acercarse a Dios a través de la muerte de un sustituto, de un animal inocente que tipificaba la cruz, y Caín se acerca a Dios, Génesis 4, con la ofrenda del campo, con el sudor de su frente, con algo que él ganó con sus obras. Y cuando queremos a Dios decirle, mira Señor, yo hice 5 asilos, y yo estoy sosteniendo un orfanatorio, bueno, no está mal, ¿verdad? Y Señor, me fui a la villa 1 kilómetro de rodillas, y cuando es el miércoles de ceniza me ponen aquí y voy a que me pongan si tú dices todas esas cosas, ¿verdad? Que no son malas en sí, ¿verdad? Simplemente estás diciéndole a Dios, acéptame conforme a lo que yo hice, obras, sacrificios. Ese es el camino que inventó Caín. Se acercó a Dios con el fruto del sudor de su frente. Y Dios dijo, no, el que se quiera acercar de mí es a través de la cruz. A través de la cruz de mi Hijo Jesucristo. Porque si hay otro camino que le quiere dar vuelta a la cruz, que es el camino de la religión, que los hombres hemos inventado, llámese catolicismo romano, judaísmo, zoroastrismo, islam, la religión que tú quieras, las inventamos nosotros para poder acercarnos a un Dios por desconocer el camino que Dios estableció en su palabra. Entonces hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces es la cruz la que nos dice que es la forma en la que Dios hizo la paz, Colosenses 1, Efesios 2, con el Padre. Yo vengo a la cruz y me abrazo a la cruz, y en cuanto yo recibo a Cristo y acepto el sacrificio, porque es por la sangre, nada más por la sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, yo hago la paz con Dios, me conecto con Dios porque he aceptado lo que Él dice en su palabra, no lo que yo pienso ni lo que yo creo, ni canto la canción famosa de Frank Sinatra a mi manera. Como les dije, la canción favorita es El Infierno. Todos están en el infierno, están cantando a mi manera, por eso están ahí, porque quisieron vivir a su manera. Muy bien, ahora dice la Biblia
en el versículo 5 que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero una vez que hemos visto los dos caminos, el camino de Caín o el camino de Abel, nos damos cuenta exactamente que el camino de Caín fue el padre de las religiones. ¿Qué son las religiones? Son sistemas de pensamiento humanos, ideologías que los hindúes inventaron, que son muchos millones de dioses. El Islam lo inventó, que es a través de Mahoma y a través de Alá. Los judíos dicen que solamente Abraham, que no creen en el Nuevo Testamento. El católico romano, la máxima autoridad es el papado. Vicarius Dei Filii, él es el representante de Cristo. El Pontifex Maximus, que es el que está sobre todos y que se tiene que rendir, y el que no obedezca eso que es excomulgado y se va al infierno. En fin, todas las religiones tienen sus inventos, pero Dios nos dejó un libro, un manual, claramente explicándonos cuál es la forma de acercarnos a Dios. Y cuando murió Cristo dijo: lean las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. Aquí tiene la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Si yo no tengo la Biblia, no conozco el camino hacia Dios. Y cualquier otro camino es falso porque es camino inventado por los hombres. Esto se llama el espíritu religioso contra el Espíritu Santo. No hay más que estos dos espíritus en combate en el mundo espiritual. Toda persona que se opone al camino y a la manera de Dios es el espíritu de la religiosidad. Vean ustedes, esta es la razón. Una vez tuve un debate con un ateo y el ateo me echó encima sus armas y esgrimía este argumento. Me decía el ateo: oiga, doctor Alducin, es que en el nombre de la religión han matado millones de personas en el nombre de Dios. Le dije: mire, usted lo acaba de decir en el nombre de la religión, pero no en el nombre del cristianismo. El espíritu religioso fue el que mató a Abel. Caín, ¿por qué mató a Abel? Fue el espíritu religioso, porque las obras de él las quería hacer como él quería y no quería a Abel. El espíritu religioso es el más cruel, es el espíritu de la Inquisición. ¿Qué pasó en la Inquisición? Del año siglo X, siglo XI. Mataron en un día, en la matanza de San Valentín, 300,000 cristianos en un día. ¿Por qué? Porque leían la Biblia. Se prohibió la Biblia. En cuanto el papado se sentó, dijeron: se cierra la Biblia. Y hasta 1961, escúchenme muy bien. Por eso es importante que el que no conoce la historia está en peligro de repetirla. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia, y por eso vive la gente una mentira. Por eso tú y yo vivimos una mentira hasta que conocimos la Biblia, y la Biblia nos abrió los ojos. Pero hasta 1961, un papa llamado Juan XXIII, gordito, simpático, le dicen el papa bonachón, por primera vez después de más de 1800 siglos, escuchan, 1800 años, después de 1800 años, le llegan una Biblia a Juan XXIII. Y Juan XXIII abre la Biblia y la comienza a leer. ¡Ah, chirrión! ¡Ah, caray! ¡Ah, Chihuahua! ¡Cuánto apache!, como dicen en mi tierra. Y ¡ah, caray! ¡Ay, qué es esto! ¿Y qué es esto? ¿Y qué hace Juan XXIII? Inmediatamente manda quitar la misa en latín. Porque antes todo era latín, ¿verdad? Introigo el altar de Dei, Deum collectificate juventutes meam. Me introduzco al altar de Dios, y el sacerdote tenía que en latín. Yo me acuerdo que de niño iba a la iglesia y quién sabe ni qué dijeron, ¿verdad? Nomás le hacía llegar así, y al salir me hacía así también, y ya cumplí. Y saliendo, que viva Pancho Villa. Esa es la religión. El domingo doy mis limosnas y ayudo al cura y lo invito a mi casa, pero puedo tener mi amante. Yo tenía un tío en nuestra familia, era millonario, ya se murió, y pertenecía a una secta grandísima religiosa en México. Daba casi $500,000 al mes al Vaticano, pero toda su vida vivió con 2 y 3 amantes. Entonces, esa es la religión, la que te limpia la conciencia por un ratito. Entonces, en 1961, el Papa Juan XXIII comienza a leer la Biblia y se llama el Segundo Concilio Vaticano.
1960, 60, 61, 62. Y Juan 23 quita los santos de las iglesias, quita el latín y permite la música. Ahora, muchas iglesias todavía tienen santitos, pero ya están contra Roma, porque es un edicto papal que ya no tuvieran imágenes. Entonces ya casi vas a muchas iglesias, más que las antiguas todavía tienen ahí sus estatuas, pero las mandó quitar y mandó que se dijera en el lenguaje común del vulgo la misa. Entonces vemos que del 60 a nuestros días, hace 50 años, Roma, gracias a Dios, no los jerarcas, sino el pueblo católico comienza a leer la Biblia y millones de católicos se están convirtiendo a Cristo. Y ahorita yo conozco tengo amigos míos católicos que en sus casas hay estudios bíblicos y van a misa y no les digo nada, porque yo sé que si son cristianos no tardan mucho en que el Espíritu Santo los saque de ahí, porque el Espíritu Santo no nos guía a la idolatría, nos guía a la verdad. Pero hay que tener paciencia. Mi mamacita, que les mencioné hace un rato, de 88 años, fue la más difícil. Primero se convirtió mi hermano Alejandro, es el director del Instituto Teológico, luego me convertí yo, luego mis hermanas, y mi mamá fue la última, junto con mi abuela, que ya se murió de 97 años de edad. Y a los 85 era presidenta de la Acción Católica durante 35 años. Y me acuerdo un día, tenía la foto del Sagrado Corazón arriba de su cama. Y le digo, abuelita, van a venir unos misioneros a comer aquí. Ay, invítalos, por favor. Ya me acompañaba ella a los estudios, pero no quitaba su retrato de su Sagrado Corazón, ¿verdad? Tenía como 1 año y medio la viejita. Hay que tener paciencia. Tú le dices una prostituta a la noche a la mañana, ¿verdad? Pues ya deja esto, o a un drogadito esto, ¿verdad? Porque es un proceso de desarrollo en el que vamos poco a poco. Si somos cristianos, vamos creciendo en el conocimiento y la gracia. Y me dice mi abuelita, bueno, invítalos a la casa, yo les quiero dar esa comida a los misioneros, quería conocer misioneros cristianos. Mi abuelita, ya los llegué. Pues ya comieron en la casa, mi abuelita les enseñó toda la casa y los metió a su cuarto. Entonces ellos vieron la foto del Sagrado Corazón, ¿verdad? No dijeron nada, muy prudentes, y se fueron. Y me dice mi abuelita, mijito, ¿qué te dijeron los misioneros de mí? Se fueron muy tristes, le dije, abuelita. ¿Por qué, mijito? Porque me dijeron que tenías ahí una imagen todavía, ¿verdad? Y los cristianos no adoramos imágenes y no tenemos más que a Jesús en el corazón. Al otro día fue y la quemó. Y ahí fue su bautizo, realmente podría decir, ¿no? O sea, en el que dijo ya, ¿verdad? Acabo con el pasado totalmente, pero tardó 1 año y medio en dejar sus imágenes. Pero el Espíritu Santo lo hizo en su corazón. Y así tenemos nosotros que hacerlo. Entonces ahora tenemos que tener compasión de toda esta gente, ¿verdad? Que así estábamos todos nosotros. Y no hay que burlarnos de ellos, ni mucho menos, sino hablarles con la verdad. Es que esta es la verdad y la verdad te hará libre. Y si no te gusta, ¿verdad? Es porque quieres aferrarte a tu religión, pero no a la Biblia. No sé cuándo vieron ustedes hace poco el programa en el CNN de los 4 religiosos que entrevistaron en Cala, en Miami. Y entrevistaron al padre Alberto, ¿se acuerdan que se casó? Un muchacho, creo que era cubano, y lo excomulgaron. Y entonces ahí lo entrevistan a él, y entonces él dice, bueno, ahora Roma me excomulgó, y yo me enamoré de una muchacha y rompí mis votos de celibato sacerdotal, porque un cura no se puede casar, ni un cardenal mucho menos. Y la Biblia dice que se casen. Qué tremendo, ¿verdad? La Biblia ordena que se casen. 1 Timoteo capítulo 3, en las Biblias católicas lo dice, por el amor de la Macarena. Y dice el padre Alberto, hace como 4 días vi la entrevista, dice el padre Alberto, dice, a mí me critican por eso, y ahora yo le soy fiel a mi esposa y la amo y estoy enamorado de ella. Y los cardenales pederastas no los excomulgan, que les robaron la inocencia a miles de personas, pero a mí sí me persiguieron, dice. Dice, esto fue lo que me hizo abrir los ojos y darme cuenta que vivía yo una mentira. Y yo también me quedé así, yo dije, oye, es una gran verdad. Dice, a mí me excomulgan por casarme bien y rompí mis votos, ok, ya no sigo con ustedes, no hay ningún problema, y me persiguen de apóstata, me dijeron excomulgado, te vas a ir al infierno. Y estos sinvergüenzas, dice que le quitaron la inocencia a miles de muchachos, no los expulgan de la iglesia. ¿Por qué estas contradicciones, verdad? Porque no tienen la verdad y no les interesa la verdad. Es una religión, un front, un maquillaje de lo que se esconde detrás. Y eso es lo que la Biblia nos quiere prevenir. Tenemos que cuidarnos de la religiosidad.
El espíritu religioso fue el que en la Inquisición, en el nombre de Dios, mató a miles de cristianos y de judíos. Las cruzadas los manda el Papa a la Tierra Santa a matar a todos los judíos y a todos los cristianos o musulmanes que no creyeran que el Papa era el jefe de toda Europa. Nadie se podía casar en Europa, nadie podía comprar terrenos, nadie podía hacer nada sin el imprimatur del Papa. Él era el jefe apostólico del Sacro Imperio Romano. ¿Qué fue lo que pasó con los ataques suicidas ahora en Nueva York? ¿Quiénes fueron los que se fueron contra las Torres Gemelas? ¿Quiénes fueron? 4 hombres, ¿verdad? Bueno, eran 19 en total, pero los 4 aviones eran manejados por hombres del Islam, que es no todos los de musulmanes son así de radicales, pero en el nombre de Alá se fueron y se suicidaron. ¿Por qué? Porque su religión les promete que cuando ellos murieran, los iban a estar esperando en el cielo 23 vírgenes. Dicen, con la gorda que tengo de esposa, pues mejor me mato. Entonces, en el nombre de la religión, le dije yo a este ateo del debate, regreso al debate con el ateo, todos estos crímenes han sido en nombre de la religión, pero es que el mundo no entiende la diferencia entre la religión y el cristianismo. ¿Creen que el cristianismo es una secta o que los evangélicos somos una secta y no saben que una secta es Testigos de Jehová, Mormones, Ciencia Cristiana, Unitarismo? Esas son sectas. ¿Por qué son sectas? Porque no se apegan a la palabra de Dios como su única autoridad. Tienen la Biblia más, los mormones, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, los Testigos de Jehová, la Biblia más, la revista de la Atalaya y las revistas y los escritos de Charles Russell, el que fundó los Testigos de Jehová, y así todas las sectas tienen la Biblia más otra cosa. El cristiano es la Biblia nada más. Sola Escritura, sola fide, solo Cristo. Fue la bandera que esgrimió la Reforma. Martín Lutero en la famosa Reforma protestante. Fue la religión la que asesinó a todos los profetas en tiempos antes de Cristo. ¿Quién crucificó a Cristo? No fueron los romanos fueron un instrumento. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los religiosos del tiempo de Cristo. Los religiosos. No las prostitutas, no los borrachos, no los celotes, los religiosos. El espíritu de la religión, y es la religión que controla en el siglo XXI la mayoría de los gobiernos. Porque la mayor parte de los políticos les conviene adherirse a la religión popular, porque es la que les garantiza los votos. Y Apocalipsis 17 se repite la escena. La religión controlando el poder político, que es el anticristo. El anticristo se va a deshacer y va a quemar Roma, como dice la profecía de Malaquías. Va a quemar Roma, Apocalipsis 17 y 18, y el anticristo se convierte en gobernante mundial, según de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, y él se hace Dios sobre toda criatura, con milagros, prodigios mentirosos. Muy bien. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, en penúltimo lugar, que no solamente Abel, versículo 4, trajo un más excelente sacrificio, dando testimonio al hacer esto de que su ofrenda fue aceptada por Dios, y ahora entendemos por qué lo acepta Dios. Y aún Abel, que ya murió, lo que él hizo habla por ella. ¿Quién está hablando por ella? Hebreos 11:4. Cuando se hace la Biblia, se imprime el nombre de Abel. El Espíritu Santo da testimonio en la Biblia, en este versículo, de que Abel fue encontrado justo ante los ojos de Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe, hagas lo que hagas. Que te quede bien claro. Hagas lo que hagas. Si tu fe, si tu creencia en Dios no está basada en las Escrituras, y lo que tú conoces que tienes que hacer como cristiano no lo estás haciendo, entonces no estás agradando a Dios. No le digas, Señor, bueno, anoche forniqué, pero mañana voy a dar un buen diezmo. Ayer me fui con mi amante, pero voy a hacer esto. Voy a dar dinero más al orfanatorio. Eso se llama lavar la conciencia. Es la fe lo único que la Biblia nos enseña que agrada a Dios. Ahora vean ustedes lo que dice de la fe el versículo 6. ¿Por qué es necesario? Necesario significa que no hay ninguna otra cosa más que esto.
es necesario, en primer lugar, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando te hincas hoy en la mañana, hoy en la tarde, en una reunión de oración, asegúrate que en el momento que estás orando estés absolutamente seguro y convencido, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que Dios es real. Hace muchos años les conté también una historia que vivíamos ahí por las Arboledas, en Valle Dorado, y había un estudio en una casa de una de las hermanas por ahí, y llegué y me invitaron a desayunar unas hermanas, era la mamá, 3 hijas con sus 2 esposos, y llego a la sala de la casa, y, oye, su mamá no está, les dije a las muchachas, está arriba orando, hermano. Ay, mi Santa Rita de casa, hijo. Ya tenía 40 minutos orando la hermana, ¿no? ¿Dónde está tu mamá? Pues y cuando baja la hermana, baja. Ay, hermano pastor, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasa a Chole? ¿Qué le pasa? Ay, hermano pastor, usted no sabe. Le digo, mire, antes de que me sigan y me quieran los tamalitos de desayunar, regrese a orar, le dije. Ay, ¿me viene a regañar? Sí, le dije, porque usted no viene a orar. Porque usted tiene aquí, dice que apantallándonos o me quiere apantallar a mí que tiene 40 minutos o para que yo crea que soy muy espiritual y la nombre, quería ser directora de la femenil. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno cree que Dios existe, ahí le deja uno las cargas y usted bajaría con la cara de un querubín. Es verdad, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Es verdad que tenemos angustias tremendas, pero cuando nos caemos a rodillas y oramos, echamos nuestra ansiedad sobre Él. Si creemos que realmente Dios va a encargar de mi hijo, de mi hija, de mi problema, y me levanto con una paz que sobrepasa entendimiento, porque creo que Dios ahora se hace cargo de ese problema. Señor, yo no puedo cambiar a mi esposa, a mi hijo, mi trabajo, yo no puedo cambiar nada, yo no soy tu Dios, vengo y creo que tú lo puedes hacer, creo en ti, yo quiero paz y quiero vivir tranquilo. Y si tú no tienes esta paz y esta tranquilidad, tu fe no es la fe bíblica, por el amor de Dios. Y hermana, regreses a su cuarto a volver a orar. Y hasta que no tenga usted paz y no baje usted tranquila, o le doy un ecuanil. Entonces, es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, creamos que Él es. Si no, no ores. Si no, no ores. Hay hermanas que cada domingo... Oye, doña Chole ya tiene 5 años. Ya le quiero hacer así. Me parece que está ladrando, doña Chole. Y en segundo lugar, dice la Biblia que si nos acercamos a Dios, en segundo lugar, esto es necesario, imprescindible, tenemos que creer que Él es galardonador, o sea, que Dios premia. Que Dios premia. Hace algunas semanas estaba yo meditando en la mañana en Job capítulo 10 y me impactó esto. Dice en Job capítulo 10, la sabiduría no se encuentra en el mundo. No se encuentra en los filósofos, no se encuentra en los políticos, no se encuentra en un diplomado de ciencias políticas, un doctorado fulano. En la Biblia, la sabiduría no es de este mundo. La sabiduría no se puede comprar. La sabiduría es muchísimo más preciosa que todos los millones de dólares que pudieras algún día obtener. Y comenzando a meditar en esto, dije, Dios mío, pero ¿cómo exaltas la sabiduría? Por toda la Biblia se hace eso, especialmente el capítulo 10 del libro de Job. Y acaba el capítulo 10 de Job. Entonces comencé yo a pensar, Dios mío, yo creo que leyendo mucho la Biblia voy a tener sabiduría, ¿verdad, Señor? O yéndome a un seminario teológico y 3 doctorados en teología y filosofía y letras. Y acaba el capítulo 10 de Job y dice lo siguiente, en el temor de Dios está la sabiduría y la inteligencia, apartarse del mal. Me cayó como un rayo tremendo en mi corazón el temor de Dios. O sea, cada vez que yo le digo no al pecado, cada vez que miro una cosa que Dios no quiere que yo mire, cada vez que rechazo algo que sé que a Dios no le gusta, me hago más sabio y más sabio y más sabio y más sabio, porque si yo hago a escondidas las cosas que hago porque creo que Dios no me ve, no tengo el temor de Dios en mi corazón. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia que Dios
nos observa y nos mira las 24 horas, ¿no es verdad? Pero si tú haces cosas escondidas, ¿sabes por qué las haces? Porque no tienes temor de Dios, porque crees que Dios no te ve. Si creyeras, no harías lo que haces a escondidas. Y entonces, no tengo sabiduría para aconsejar a mis hijos, no tengo sabiduría para sacar adelante nuestro matrimonio, no tengo sabiduría para administrar mis finanzas, no sé cómo administrar el negocio. ¿Por qué no tienes sabiduría? Porque no tienes el temor de Dios. Y es una de las cosas, les digo con todo mi corazón, que le he pedido a Dios siempre, siempre: Señor, yo te pido, te lo ruego y te lo vuelvo a pedir ahorita, Señor, que nos estás escuchando, que cada vez que yo tenga el intento de hacer algo contra tu palabra, solamente, Espíritu Santo, recuérdame, el temor de Dios debe estar en tu corazón. Porque quiero ser sabio. ¿Y por qué quiero ser sabio? Porque quiero ayudar a la gente. ¿Y por qué quiero ayudar a la gente? Porque Cristo murió por las almas. Y no hay meta más sublime y más honorable en la vida que vivir para los demás. No es regalándoles dinero, como dicen, acabando la pobreza. Tú a todos los pobres del mundo, júntalos ahorita y dales $1 millón. A los 6 meses se están matando entre ellos. El dinero no es el problema, ni la pobreza. Es que el mundo no tiene temor de Dios en sus ojos. Por eso hacen lo que hace la gente a nuestro alrededor. La fe es llevarnos y creer que Dios existe y que Dios nos va a premiar. Si yo tengo el temor de Dios, yo les puedo preguntar ahorita a ustedes: levanten la mano, ¿quién quiere ser feliz? Todos la levantarían, a menos que estés retrasado mental. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? Todos levantarían la mano. Y ¿sabes una cosa? Los que temen a Dios, todas las cosas les ayudan para bien y todas las cosas prosperarán. Teme a Dios y todo te va a salir bien en la vida. Vas a prosperar en todas las cosas, económicamente, emocionalmente, físicamente, con tu familia. Los que temen a Dios, todas las cosas les salen bien. Entonces Dios nos dice: aquí está la bendición, hijos míos, y aquí está la maldición. Escoge tú. ¿Por qué escoges lo malo? ¿Por qué escoges el pecado? Te va a ir como en feria en la vida. Vas a sufrir. Y les doy la bendición, te voy a bendecir tu entrada, tu salida, tu canasta de amasar, tu matrimonio, tus hijos, el fruto de tu vientre, tu perro, tus animales domésticos. Te guardo, te protejo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Teme mi nombre y tendrás todo. Es tan fácil entender eso. Luchar contra nosotros mismos para poder nosotros entender. La fe nos da entendimiento, dice Hebreos 11:2. Por la fe entendemos, 11:3, perdón, porque Dios hizo el universo y que las cosas invisibles son más reales que las visibles. La fe me da entendimiento. Debo ser santo en toda mi manera de vivir si quiero que me vaya bien en la vida. Se acabó. Tienes que creer que Dios premia y que te va a ir bien si tú eres obediente y santo en todas tus maneras de vivir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a creer. ¿Por qué escogiste la fe, Señor? Para nuestra salvación. Porque el pecado entró por la incredulidad. Cuando la primera pareja de seres humanos no creyeron lo que tú les decías, cayeron en pecado y te abandonaron y murieron espiritualmente. Y como todos descendemos de esa primera pareja, todos hemos heredado esta infección del alma que se llama pecado en la Biblia. Y ahora tú vienes a nuestra vida para que creamos que es a través, no de la religión, no de las obras, ni de los sacrificios, sino en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, la forma en la que nosotros debemos de recibir esta salvación. Y así, con tus ojos cerrados, la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y si en esta tarde tú has sentido la voz de Dios hablándote directamente a tu corazón, no tengas duda, el Señor quiere que tú te entregues a Él.
El Señor quiere perdonar tus pecados, el Señor quiere adoptarte como su hijo, su hija, dejar atrás toda tu maldad y toda la condenación debida al pecado. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que debes hacer es entregarte voluntariamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Todas las personas esta tarde que quieran entregarle su vida a Jesús, así con tus ojos cerrados, te voy a pedir que hagas esta oración junto conmigo. Dile: Señor Jesucristo, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador, que muchas veces te he ofendido con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame ahora con tu sangre preciosa, Señor. Yo creo en tu sacrificio en la cruz. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que el Padre te levantó al tercer día. Te entrego mi vida, Señor, y te recibo ahora como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, Señor, porque sé que has escuchado mi oración y que tú eres galardonador de los que te buscamos. En Cristo Jesús. Amén.